Hola amigos, hoy es viernes 21 de junio y vamos a arrancar con la información. Tenemos noticias muy importantes. El día de hoy se registra que un reportero de Ciro Gómez Leiva, de Grupo Fórmula, ha sido detenido. Todo esto después de una investigación que había hecho. Ahora lo están vinculando a él a temas de drogas. Esto también se lanza ahora contra el jefe de gobierno, Martí Batres. También imágenes interesantísimas del AIFA, el aeropuerto que nunca iba a funcionar, a reventar así, a borbotones. Vamos a ver las imágenes y sale el tercero. Ya no solamente Sanabel Hernández, no solo Jorge Ramos, sino ya sale Nayeli Roldán, la cual publica un nuevo libro también en contra del obradorismo. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues interesante lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con el reportero Humberto. Yo creo que ya tenemos las versiones de él porque son los videos que ha grabado. Es importante también que se conozcan las versiones de la autoridad, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Él señala también al jefe de gobierno, al interino Martí Batres, también lo señala. Bueno, hay que esperar qué es lo que sucede. Hasta el momento no se sabe si ha sido ya liberado. Él decía hace unos instantes que llevaba más de una hora detenido por este reportaje que hizo sobre el tráfico de drogas en Tepito, Publio. Vamos a ver. ¿Cinco? Por pedir mi expediente, me detienen. Hay el respaldo que ustedes ya van a escuchar. Esta es la justicia en la Ciudad de México. Se permite la venta de drogas, se filtran mis datos personales, a la delincuencia organizada que amenazó con matarme a mí y a mi familia. Luego se le da carpetazo al asunto. Vengo a pedir mi expediente y en lugar de dármelo, me presentan a un juzgado. Esa es la realidad hoy, 2024. Eso es lo que dice Humberto Payet. Vamos a ver qué dicen las notas, ¿no? Porque bueno, según lo que dice, ahí vamos a ver, digamos, las dos versiones que están circulando. Una de ellas, él dice que publica un reportaje por el tema de venta de estupefacientes, Sí. que él deja en evidencia cómo la autoridad no están dejando que fluya todo esto, que después de esto, de este reportaje, según él, filtran los datos de su familia, él presenta una queja y bueno, finalmente él es detenido. ¿Qué es lo que se dice del otro lado? Del otro lado, se le está, vamos a decirlo así, requiriendo también que dentro de esta investigación, recordemos que cuando acometen los delitos, nosotros estamos obligados también a denunciarlos. Él habría formado parte, según lo que se empieza a mover, no necesariamente de este círculo vicioso de drogas, sino que él pues fue testigo, fue parte y ahora lo están requiriendo para que haga las declaraciones correspondientes. Los medios de comunicación, obvio, todos se están poniendo de lado de él. Y curiosamente, Leo, algo me llamaba la atención. Hemos visto cómo esta misma semana ha habido una especie de celada, de ataque, que va hacia Martí Batres. El día de antier estuvo en Coyoacán. Curiosamente, ahí mismo también donde fue detenido supuestamente hoy este periodista. En Coyoacán le movieron a gente, a porros, al evento de Martí Batres para que lo empezaran a abuchear. Esto, recordemos también, porque Martí, algunos lo han mencionado como parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Aseguran le están metiendo ruido a Martí. Vamos a escuchar el video donde lo abuchean. Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Gracias, amigas, amigos. Respeto todas las opiniones que pueda haber,
pero hay momentos para dirimir cada una de las opiniones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, miren, yo en realidad vengo a hablar del tema del agua. Vengo a hablar del tema del agua. Ahora bien, yo entiendo bien que todavía hay algunos que no se curan las heridas de hace 2 semanas. Les doy un abrazo fuerte. Los abrazo. Ya se recuperarán. Bueno, también creo que Martí también lo está cucando. O sea, Sí, hemos sí. visto cómo a gobernadores en todo el país los han abuchado Y aguantan, y pues. aguantan. Ellos lo que hacen, empiezan su discurso, hablan y hablan. Y si acaso la gente que está ahí, que está a su favor, como que les lo aplauden más y todo. Que algo también Martí aquí Sí, también sí, les, sí, sí. los Se estuvo- mete al quite, ¿no? Sí, se mete al quite y a discutir desde él arriba y los demás aquí abajo. Entonces creo que también eso, no, yo no lo veo bien. La verdad es que creo que si solamente debió haber dicho, al final los atiendo y quizás al final se hubiese reunido con ellos, cuál es lo que está pasando. Pero imagínate decirles, él como autoridad, es que todavía les arde que hayan perdido la elección. Sí, O sea, también se pone Sí, ahí, o sea, él se presta a esto. se baja al mismo nivel que no debería ser. Pero también sí es cierto, ¿eh? Hay una movilización real en contra y digo, finalmente, ¿para qué creen que la abuchaban? Para eso. Ahí terminó mordiendo El el anzuelo. anzuelo, pero esa es la finalidad. La finalidad era sacarlo de sus casillas, agarrarlo descolocado, encabronarlo. Pero sí, eso es algo que se está moviendo y que bueno, hoy se empieza a topar con el tema también de Humberto Paget, que bueno, ya sabremos más adelante que Que también cuál es la declaración de parte de la autoridad, ¿no? ¿Por qué detienes a un periodista? Porque esto sí es cierto, ¿no? Se empieza a hacer el eco de que yo no veo que sea por ahí, pero habrá que escuchar la declaración de que se intenta frenar al periodismo siendo realista, pues tampoco es como que También Humberto creo Paget quiere ser, ¿no? que si la autoridad lo iba a requerir, lo hubiese hecho con requerimientos y el tercero, si no se presentaba, que es lo que no se ha dicho todavía, si es que se hubo estos requerimientos, Sí. entonces detenerlo, pero llega él y lo detienen también, sí también deja, Hay que ver si lo detienen, esa es otra cosa, ¿eh? se lo sube, es que sí lo sube Bueno, la patrulla. pero en ningún momento va sometido, va él ahí, Pero es decir, el solo hecho de subir a la patrulla ya es detención. Pero bueno, se Vamos a ve ver. que se sube a la patrulla, vamos a esperar en que termina todo esto, pero sí, finalmente está un poco ese es el confuso chisme ahí. de ahorita, ¿no? Y sí, pues al final de cuentas, como tú dices, los medios nacionales pues van a apoyarlo de una forma u otra a él, porque finalmente es el periodista, ¿no? Habrá que ver qué tanto es que se metió en el tema, ¿no? Sí. Y bueno, y qué tanto sabe. Sí, y- sí, sí. y Y a ese ver es si otro no está punto. también embarrado por ahí, habrá que verlo. Por otro lado, hablando de periodistas y hablando de escritores, les pasamos aquí como Jorge Ramos es el nuevo relevo de la señora Anabel Hernández, la cual ha sido exhibida de nuevo con sus mentiras. Bueno, el día de hoy sale otro libro más. Este es de Nayeli Roldán y va a hablar, obviamente, también en contra del presidente López Obrador. La austeridad mata. Revela que se prendieron sus alarmas cuando supo que los niños tenían el 30% de su esquema de vacunación. Esto se lo sacó ¿de dónde? De la fuente de los deseos. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, también ahí consigo. verdad, muchísimas gracias Está por bien el el acomodo de tu libro, está padre, ¿no? Está fuerte, ¿no? La portada padre, es está muy padre, fuerte, está fuerte, el sí. título es muy fuerte, pero creo que correspondía justamente un título como este a lo que ha estado pasando en este país después de la política de austeridad del presidente. Nayeli, Marco. primero,
¿Cómo llegas a esto? Es decir, nos explicas dentro del libro que es una serie de reportajes que estuviste haciendo de manera muy constante, pero ¿cuál fue ese momento en donde dices, esto no es excepción, esto es regla y hay que ir juntando y juntando y juntando y vas descubriendo no solamente en el sector salud, sino en el gobierno federal por completo? Exactamente. ¿Ubicas ese momento? Sí, Marco. Fíjate que, a ver, yo creo que en la dinámica de la cobertura, ¿no?, cotidiana, siempre me llegaron como denuncias de personal que era despedido, de personal que no tenía lo suficiente, pero hubo un momento justamente, yo creo que como pasando la pandemia, en donde dije, creo que ya hay demasiados casos. O sea, no es solamente función pública, no es solamente bienestar, no es solamente presidencia, es en cuestiones de medio ambiente, de cultura. O sea, como que esto lo abarcó todo, ¿no? La política de austeridad, que en realidad terminaron siendo recortes. Pero uno de los elementos detonadores ya para el libro como tal, sí tuvo que ver con salud y tuvo que ver con la vacunación. Recordarán que en algún momento se dio a conocer la baja, ¿no?, en la cobertura gracias a las encuestas del INEGI, en que por primera vez los niños tenían solamente 30% de cuadro completo de vacunación. Y a mí eso me pareció de verdad estremecedor, preocupante. Yo decía, ¿por qué esto no es primera plana y un escándalo en todo el país? Claro. Y lo primero que pensé es, ¿cómo llegamos a que una política de 30 años hubiera fallado ahorita? El maravilloso sistema de salud de los últimos 30 años. Y es que dice ella, es que recortaron recortes en tal, desde dependencias. Pues sí, les quitaron un buen de privilegios que tenían en todas las dependencias. Pero aparte, Leo, ¿sabes por qué? Porque ya me metí a investigar el por qué. Eso que dice es cierto. El INEGI dice que sí bajó, te dice que solo tenían el 30%. Bueno, lo que se tenía antes era el 36, 37, es decir, no bajó un 70 al 30, bajó del 37 al 30. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es muy clara. Este análisis se tomó en el 2022. En el 2022, señores, íbamos saliendo de la pandemia. Durante la época de pandemia se suspendieron el tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque la prioridad total era no morirnos. Entonces, eso era lo que se le daba, vamos a decir, el mover todo lo que tenga que ver con la vacuna por el coronavirus. Hoy en día, pues bueno, se empieza a recuperar. Aunque claro, no podemos echar en saco roto que hubo 2 años en los que la prioridad no de salud, del mundo, fue el tema de una pandemia y por eso se redujo el tema del porcentaje del esquema de vacunación. Es decir, es otro montaje más de la oposición. Recuerdo que aquí pasó en Tabasco, yo recuerdo perfectamente, un medio estatal publicó que lo mismo, el mismo sistema, ¿no? Que faltaban vacunas porque no había, y lo publicó justamente poquito antes que terminara la pandemia, y salió la Secretaría de Salud justamente a decir, no faltan. Es que no se ha podido aplicar el sistema de vacunación porque tenemos una prioridad. Y el prioridad era vacunar contra el COVID. Una vez que pasó, comenzaron a llegar los lotes y los lotes. Incluso recuerdo perfectamente, no sé si recordarás, que incluso hasta se robaron una camioneta con los lotes de vacunas, ¿no? De vacunación. Sí. Entonces, finalmente, sí llegaron las vacunas, sí se aplicaron a los niños, pero tardó, porque en efecto le dieron prioridad a la vacunación contra el COVID. Fueron casi 2 años y medio de esquema de vacunación contra el COVID. Y bueno, obviamente estás hablando que eso sería prácticamente medio sexenio. Recordemos, el sexenio del presidente es el más corto de la historia. 5 años, 10 meses, 5 años, 9 meses. Con lo cual, pues bueno, decir que 2 años y medio tuviste que priorizar el tema de la pandemia, creo yo, por lo menos es mi dato, creo que el perder un 5 o 6% no se me hace tanto. Por último, Leo, ya aquí se acabó. Aquí a los fachos les dio una embolia del coraje de ver esto. El aeropuerto que nunca iba a funcionar, el aeropuerto donde había mamuts, donde estaba en un cerro, que era completamente infuncional, resulta que ya funciona. ¿Y por qué funciona? Bueno, porque la realidad es que el discurso de que nunca iba a funcionar era falso. Había muchos índices y había muchos datos que apuntaban a que esto iba a funcionar en su momento, nada más que como todo, como el Tren Maya, como la refinería, como el corredor interoceánico, tienen sus tiempos. Hoy en día así se ve la IFA.
Hoy miren que solo está el AIFA. No lo está utilizando nadie. La oposición tenía razón. En este aeropuerto no vuela nadie. Pues la central avionera, por fin luce como A mí una no- central a mí camionera. no me ha tocado ir a No, este ni a mí. aeropuerto. A mí me gusta, hemos estado viajando constantemente a la Ciudad de México y otros estados. No me ha tocado. Me ha tocado sí la Terminal 2, que la verdad que es asquerosa, la verdad tengo que decirlo. Mira, hasta para el baño hay que hacer filas, o Sí. sea, de verdad que está sobresaturado. Y aquí tenemos este aeropuerto que también ya se está llenando, pero bueno, también es una gran opción esta, ¿no? Que den más vuelo. El asunto también es que todo depende de las aerolíneas. Se niegan, se resisten a Sí. salir de lo que es la Ciudad de México, o sea, de lo que es el aeropuerto internacional. Pero bueno, ahí está esta opción y ya lo vemos que sí está funcionando y que sí funciona. Ojalá le quitaran un poco Congestión. de congestión a lo que es la Terminal 2, porque de verdad cada día está peor. Peor la Terminal 2. Pues amigos, con eso nos despedimos. Dejen su like, estamos al pendiente de sus comentarios y nos vemos en el próximo video.